Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana del jueves 20 de febrero del 2025 y una mañana lluviosa, fresca. Así es, típico de Puerto Rico, la isla del Cordero. Y quiero en esta mañana comenzar con un estudio que estuve escribiendo en estos días acerca de una de las historias que para mí son bien hermosas. Es la historia de José, la historia también que gusta mucho a mi esposa, y le puse por título José el soñador. Regularmente tratamos de interpretar la escritura basándonos en nuestras experiencias, cosa pues que es un error hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque entonces no le permitimos al Espíritu Santo que nos muestre o nos revele qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Y para eso entonces utilizó a los escritores, los autores de los libros, en este caso de el Pentateuco, como se le conoce en el español, en el hebreo es la Torá, y basándonos en el libro de Génesis o Bereshit, hablamos acerca de José. Y tenemos aquí a José, que le puse por título de este escrito, José el soñador. Génesis capítulo 37, utilicé el verso 5, esa primera introducción. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Cuando nos determinamos a servir o en servir a Dios, a su propósito, a llevar a cabo su justicia, tengan por seguro que padecerás persecución por causa de su justicia. En Mateo capítulo 5, verso 10, el Señor Jesucristo nos dice en su palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El apóstol Pablo le hizo una advertencia a su hijo espiritual Timoteo, cuando éste le dijo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, no es más nadie, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12. También el apóstol Pablo, tú lo conoces por Pablo, el apóstol Shaul, en su carta que le escribió a la iglesia en Roma, la carta a los romanos, les deja saber, y también nos deja saber a ti y a mí, cómo la iglesia de Jesucristo es y qué es lo que tiene que hacer. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Así que en esta hora intentaremos hablar de una manera expositiva el capítulo 37 del libro de Génesis. Voy a utilizar los primeros 11 versículos del capítulo 37. Génesis capítulo 37. De modo que toma tu Biblia y vayamos juntos a Génesis capítulo 37. Dice la escritura: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. En este capítulo, para hacer una introducción, este capítulo 37 de Génesis, vemos una nueva transición. En los capítulos anteriores se nos habla sobre Abraham y sus descendencias y lo que ocurrió con cada uno de ellos en medio
del plan y el propósito de Dios para con cada uno de ellos. Y aquí, en este capítulo 37, vemos un cambio, una transición en la historia de Abraham y el pacto de Dios con él y su promesa a la vida de José. Y aunque la genealogía de Jesús proviene de Judá, como se le conoce a Jesús, el león de la tribu de Judá, José, en cambio, es considerado por los sabios y los eruditos judíos como una tipología del Mesías, una tipología de el Cristo, de Jesús, razón por la cual pues debemos prestarles suma atención a lo que Dios nos quiere revelar en su palabra respecto de la vida de José y su historia, siendo este un instrumento de revelación para conocer a Jesús como el Mesías y ser imitadores de Jesucristo. Tengo que mencionarle que al leer las Escrituras debemos tener cuidado en no anteponer la interpretación de ella basándonos en nuestras experiencias o en nuestros pensamientos, ya que cuando leemos y nos topamos con eventos negativos dentro de nuestras experiencias, procuraremos darle una interpretación negativa a toda la lectura, al punto pues entonces de tomar juicio y una crítica del personaje o los personajes de una forma negativa. Y de la misma manera que ocurre con la interpretación en la vida de Jacob, del cual pues hablo en un video que hice un estudio de 3 partes, que le llamé o le titulé Jacob y el cumplimiento de la promesa de Dios, siendo Jacob interpretado completamente negativo, una interpretación negativa basándonos en nuestras experiencias, en nuestros pensamientos y no dentro del contexto escritural hebreo, y que lo mismo ocurre con José. Y podemos preguntarnos si Jacob estuvo en lo correcto en su trato con su hijo José y la forma en cómo lo exaltó ante sus hermanos, o si José hizo lo correcto en contar sus sueños a sus hermanos, o si debió guardar silencio, guardárselo para él mismo. Y está bien que nos preguntemos eso, pero cuando intentamos darle una respuesta basándonos en nuestras experiencias o en nuestros pensamientos y no observamos la metodología o las reglas de la interpretación, sin tomar en cuenta las pistas, esas pistas que Dios nos da en su palabra, siempre llegaremos ¿a qué? A una interpretación incorrecta de las Escrituras, y por consiguiente nos perdemos la bendición de Dios en su palabra y la aplicaremos de una forma incorrecta a nuestras vidas. Por lo que veamos las pistas que Dios nos da. Verso 1, leemos: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Cuando leemos que Jacob habitó en la tierra de su padre Isaac, nos está diciendo ya de antemano que hay una continuidad en ese legado, el legado de su abuelo Abraham y de su padre Isaac, según la promesa de Dios sobre esa tierra para con ellos, para el cumplimiento de los propósitos de Dios para con ellos, que era que habitaran en esa tierra prometida por Dios, Canaán. Por lo que este pasaje nos lleva a ver las promesas de Dios cumplidas en Jacob, estando él habitando, como dice la Escritura, en la tierra de su padre Isaac, dando continuidad a la promesa dada por Dios. De modo que Dios ya está llevando el propósito de su promesa de pacto, que está ligada a la tierra
prometida, a la tierra de Canaán, y que puede ser recibida si se alinean con la voluntad de Dios. Verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ya de antemano este verso nos está dirigiendo a una genealogía, la de Jacob. ¿Por qué? Comienza diciendo, esta es la historia de la familia de Jacob, pero solo se nos menciona o se nos está mencionando a José. Eran 12 hijos. Comienza mencionando a José. Y esto nos tiene que dar o nos está diciendo que José está tomando una prioridad dentro de la familia de Jacob. Está tomando la delantera en la historia, bíblicamente hablando, pues es como se está leyendo aquí en el verso 2. Por lo que vemos en José cumpliéndose el legado de la familia de Jacob. El escritor nos está llevando a que veamos en José cumpliéndose ese legado, el legado de la familia de Jacob, llevando en sí la responsabilidad de llevar a su familia a la voluntad de Dios. Y esto nos lleva al siguiente punto dentro de este verso número 2, que José era de 17 años. Y cuando en las escrituras se nos presentan números, no podemos pasarlo por alto. Si queremos entender las pistas que Dios nos da en su palabra, dentro de los escritos hebreos, los números representan algo, siempre van a representar algo. Por lo que cuando vemos el número 17 en este pasaje, tenemos que ver qué es lo que nos quiere decir Dios con esto. El número 17 se compone de 10 más 7. 17. En otras palabras, 10 y 7. Y el número 10 representa la totalidad, la plenitud, algo que es completo. Y el número 7 representa la santidad y el propósito de Dios. Y déjeme decirle, querido hermano, que la santidad va ligada a los propósitos de Dios. Cuando se santifica algo, es con un propósito. Déjame ponerlo en una palabra que lo podamos entender. Cuando se separa algo, es con un propósito, porque la palabra santidad significa separado, separación, y esa palabra viene de la palabra santo, o que es separado para Dios. Esto es según el lenguaje hebreo. Hago un paréntesis. Sé que a muchos no les gusta o tal vez le da comezón de oír cuando ven o escuchan algo relacionado con el hebreo, porque lo relacionan rápido con el judaísmo, y hay que tener cuidado, mucho cuidado con ese pensamiento o ese sentimiento. No vaya a ser que caigamos en un antisemitismo que no es otra cosa que ir en contra de Israel, de Jacob, porque irse en contra de Israel es irse en contra del pacto de Dios con Abraham, el cual es un pacto sempiterno, como se menciona en el Salmo 105, verso 10. Vamos a buscar ese salmo un momentito. Salmo 105, verso 10. Dice: la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Cierro paréntesis. Al mencionarse de José que tenía 17 años, estamos viendo ahora, por si no lo podíamos discernir, que José
está en la posición dentro de los propósitos de Dios y encaminándose hacia los propósitos de Dios. Veamos también que se menciona que José era pastor de ovejas con sus hermanos. Él apacentaba las ovejas de su padre también. Y aquí hay un detalle, una pista muy interesante e importantísimo de ver. Dice que José estaba con los hijos de Bilha y de Zilpa. Estas mujeres eran mujeres de Jacob, pero además de eso, eran las sirvientas de Lea y de Raquel, que también eran las esposas de Jacob. Por lo que este verso nos da la pista de que José estaba ligado a servir, al servicio. Se encontraba en una posición humilde, dispuesto a servir. Tengo que hacer otro paréntesis que no está en el escrito, pero que mucho malinterpretamos la palabra servicio o servir como si fuera una maldición. Digo esto porque cuando Noé estuvo ebrio y su hijo menor Cam vio la desnudez de su padre y se enteró de que fue Cam, dice que él profetizó contra su nieto Canaán y dijo que sería siervo de siervos y que sus hijos iban a ser siervos de siervos. Él no lo profetizó maldición, simplemente le dijo que iba a ser siervo. Tenemos el caso de Esaú y Jacob, cuando estaba en el vientre y Dios le dijo a Rebeca, a Rivka, le dijo que el mayor serviría al menor. Eso no está hablando de maldición, sino de un propósito que ya tiene Dios establecido de antemano. Y dice algo más. Dice que José le daba informe a su padre. ¿Cuál informe? De la mala fama de sus hermanos. En otras palabras, José estaba dando un informe negativo, o como se dice en hebreo, raja, malo, malvado, adverso o fuera de la voluntad. ¿Qué nos dice esto? Que sus hermanos no se conducían correctamente, que no vivían correctamente. Y aquí pues nos encontramos con otra mala interpretación que se le da a este evento. Dado que nos dejamos llevar por nuestras experiencias o por nuestros pensamientos, catalogamos a José como un chismoso o un calumniador, uno que hace lo que en hebreo se le conoce como lashon hara o lengua malvada, uno que difama. Sin embargo, es muy por contrario a lo que nos presenta la escritura en este verso, donde lo que José está diciendo o lo que José está haciendo es ser movido por la justicia. ¿Por qué? Porque ¿a quién le toca velar, disciplinar y poner el orden en el hogar? Le toca velar, disciplinar y poner el orden al padre, en este caso a Jacob. Es el padre quien pone el orden en la familia. ¿Y cómo lo hace? Llevando a juicio la conducta de sus hijos. José simplemente obedecía a su padre. Recordemos que aunque no se da el orden de los eventos, los hermanos de José le aborrecían. ¿Por qué? Porque Jacob lo amaba más que a ellos. Y de eso pues hablaremos más adelante. Pero déjame seguir con este próximo párrafo. José no era un soplón. Y usted dirá, pero es que él estaba diciéndole, no, pero es que acabo de decirles de que José no estaba haciendo lo que se conoce en el hebreo como un lashon hara, sino que estaba haciendo un raja. Estaba informando de cosas malas que estaban aconteciendo. Te pregunto,
No sé si eres hermano menor o hermano mayor o eres del medio, pero pongámonos que eres el hermano menor y tu padre que tiene un negocio, sea un negocio, un taller, sea de construcción, sea de reparar autos, el negocio que sea, y tiene a sus hijos a cargo. Él está en la casa y tiene a su hijo menor, te tiene a ti, hijo menor. Y entonces va y te dice, oye, ve al taller y verifícate, o ve a tal casa que está haciendo una reparación y verifica, déjame saber cómo va la cosa, cómo está, si está ya adelantado o en qué estatus está. Y resulta que tú vas a la casa o vas al taller y te encuentras con tu hermano mayor que está ¿qué? Texteando en el celular o descansando en un sillón, cogiendo fresco, y tú estás mirando que faltan cosas por hacer todavía, que prácticamente no ha hecho nada. Cuando vas a donde tu padre, ¿cuál va a ser tu respuesta? Le vas a decir, oye papi, ¿sabes qué? Está todo, él está ahí ya casi terminando. ¿En serio? ¿O le vas a decir la verdad? ¿Cómo quedarías tú en el caso de José si tú le dirías a tu padre que tu hermano está terminando ya, cuando en realidad prácticamente casi está comenzando? ¿Por qué? Porque lo encontraste relajado, durmiendo, entretenido, haciendo otras cosas y no haciendo lo que el padre le dijo. ¿Cómo vas a quedar tú frente a tu padre? ¿Sabes cómo? Como un mentiroso. Así que José no era un soplón, no era un calumniador, sino que se preocupaba por la justicia, porque se llevara a cabo las cosas correctamente, por el propósito de Dios. ¿Dónde? En su familia. Debemos seguir la línea que el escritor nos está dando, las pistas que están dentro del contexto escritural e histórico, bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque no podemos basarnos por nuestras experiencias vividas o pensamientos o los pensamientos de otros. Verso 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Comenzando este verso, ya vemos que aquí hay un giro. En el verso 1 comienza diciendo, habitó Jacob, pero ahora se le menciona como Israel. Y vemos aquí un cambio, una transición de Jacob a Israel. De uno que persigue una promesa o que persigue algo, porque ese es el significado de Jacob, no usurpador. Quien le menciona eso le está mintiendo y no sigue la escritura tal como es. Jacob significa el que persigue o el que se agarra de algo. Y tenemos a Jacob, de uno que persigue una promesa a uno que vence. Y su padre, Israel, ve en José, como vimos en el verso anterior, esa sensibilidad. Su sensibilidad por la justicia, por lo correcto, por el propósito de Dios, según el orden de lo que se presenta escrituralmente en los versos anteriores. Lo que esto nos demuestra es que José es quien se convertirá en el líder de la familia de Israel. Por lo que, como dice el verso, Israel amaba más a José que a todos sus hijos. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Quiere decir esto que José era el favorito de Israel? Esa puede ser la mentalidad de muchos, según sus propias experiencias vividas o pensamientos, pero no es la realidad bíblica.
Y cuando utilizamos nuestras experiencias personales para tratar de interpretar las Escrituras, tengamos por hecho que la interpretaremos incorrectamente, erraremos al blanco de lo que Dios nos quiere revelar en su palabra. ¿Cuál es la mejor manera de poder entender el significado de amor en las Escrituras? Si yo te digo, defíneme amor en las Escrituras. La mejor manera de poder entender el significado de amor es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. La manera de Dios reflejar su amor para con el hombre, de modo que la humanidad pudiera entenderlo, fue que dio en sacrificio a su único Hijo, Jesucristo. Por lo que amor es dar. ¿Dar cómo? Dar en sacrificio. No se trata de sentimiento alguno. Sin embargo, aquí se nos muestra un detalle. Israel había tenido a José en su vejez, al igual que a Benjamín, el menor de los 12 hijos de Israel, y del cual hay un detalle bien interesante que debe ser mencionado, pero lo tomaremos un poco más adelante. Israel tenía a sus hijos a cargo de las tierras, de los rebaños. Él no estaba en el campo, sino que habitaba en la casa, por lo que tenía la oportunidad de enseñar a José, de guiarlo. Y un detalle importante, Israel vio en José su carácter de justicia. Él era honesto, era sincero, era íntegro. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo lo sé? Porque José le informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Y aquí también tengo que resaltar un punto. En la Escritura no dice que José difamaba la reputación de sus hermanos. No dice que José andaba por ahí chismeando acerca de sus hermanos. Él no andaba chismeando por todos lados. Dice la Escritura que le informaba a su padre. Hace unos segundos atrás mencioné que tomaríamos el caso de Benjamín más adelante. Pues lo mismo ocurre con Benjamín, el hijo más joven de Israel. Él era el menor, era menor que José. Israel lo protegía. Eso lo vemos en Génesis 42. Cuando los hermanos de José fueron a Egipto por comida, pero Israel no dejó ir a Benjamín con ellos. De hecho, tampoco quería dárselo a Rubén, cuando Rubén era el primogénito. Cuando ellos regresaron por Benjamín a petición del gobernador de Egipto, que era José, y que ellos aún no sabían que era su hermano, como se menciona en los versos 37 y 38 del capítulo 42 de Génesis. Y luego de tanta insistencia por parte de los hijos de Israel, por parte de Judá, Jacob le entrega a Benjamín a sus hermanos. Y el dato interesante con Benjamín, para los que piensan que José era el favorito de Jacob e Israel, es que Raquel, luego que partieron de Betel, camino hacia Belén Efrata, como dice en Génesis 35, versos 16 al 19, justo antes de su muerte tuvo a Benjamín, y ella lo llamó Benoni. Benoni significa hijo de mi aflicción, hijo de mi tristeza. Y luego de que pare a Benjamín, a Benoni muere. Sin embargo, Jacob Israel lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi diestra o hijo de la mano derecha. Y Benjamín también ocupaba un lugar especial en la vida de Israel, porque tanto José como Benjamín eran los hijos más jóvenes y llegaron a su vejez o en su vejez
en la vejez de Israel que permanecía en la casa. Y Jacob Israel, en su amor por el hijo de su diestra, Benjamín, se lo entrega a Judá en sacrificio. De modo que vemos que para Jacob Israel no era cuestión de si José era el favorito o no, sino lo que José representaba para la familia, ser el líder, no tan solo de la familia, sino también de naciones, que veremos más adelante. Y aquí vemos la otra parte del verso 3. ¿Qué más nos queda del verso 3? Y le hizo una túnica de diversos colores, o túnicas de rayas. Como ya llegué a los 30 minutos, no me gusta excederme de los 30 minutos. Vamos a dar continuidad próximamente a este estudio titulado José el soñador. Así que nos quedamos para la próxima en el verso 3, en la segunda parte donde dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana o tarde cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas el Señor añada gracia sobre gracia a sus vidas, querida iglesia. Que Dios les bendiga. Amén.